adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. ¿Listos para la palabra? Seguimos en una serie que se llama Dios con nosotros, y este mes vamos a estar hasta el día 24 en esta serie, presentando en sí conceptos de el por qué y el dónde Dios está con nosotros. Entonces preparemos nuestro corazón orando. Señor Jesús, estamos aquí dispuestos y disponibles a tu Espíritu Santo. Trata con nosotros, Señor, de la manera que tú sabes hacerlo, y confrontarnos con la palabra para que no seamos los mismos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Voltéate con alguien que está a tu lado y dile: hoy la palabra es para ti. Quiero ver unos cuantos pasajes. Acompáñenme, por favor, si tienes tu Biblia, a Éxodo capítulo 19, versículo 6. Éxodo capítulo 19, versículo 6, que dice: ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes de transmitir a los hijos de Israel. La pregunta que nos debemos hacer, y en este tiempo que celebramos hoy, en este mes que celebramos la llegada del Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel con nosotros, el Dios. En el tiempo que celebramos eso, la pregunta es: ¿por qué vino el Señor? El objetivo de Dios siempre fue que tomarnos para sí mismo y tener una relación íntima y profunda con nosotros. Eso es lo que quería Dios. Y de hecho al pueblo de Israel en este pasaje se lo dijo. O sea, dile al pueblo que vengan, me sean nación santa, me sean real sacerdocio, son mi tesoro especial. Y es lo que Dios está diciendo al pueblo. Pero el pueblo rehusó ese concepto y prefirió un concepto más litúrgico, religioso, a lo que estaban acostumbrados ellos en las religiones paganas. Pero Dios viene y encarna esta tierra y viene con un concepto totalmente distinto. Yo quiero que me acompañen a otro pasaje en Juan, en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1 y el versículo 14, y todavía nos abunda mucho más lo que Dios quería hacer en nosotros. Dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Dice la Reina Valera: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Todavía un pasaje más para que lo anotes, por favor, en tus hojas. Hebreos capítulo 4, versículo 16, que dice: acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia, encontraremos la gracia para ayudarnos cuando más lo necesitamos. La semana pasada estábamos hablando de Dios con nosotros en el valle, cuando nosotros pasamos por valles, las dificultades de la vida. Pero la única manera de llegar a la montaña es por medio de los valles, y son procesos en la vida. Y recuerden que Dios está más interesado en procesos que cualquier otra cosa. Son importantes para Dios. Para nosotros no nos encantan los procesos, pero para yo poder obtener una licenciatura en alguna carrera, yo necesito pasar por un proceso. Nos gustaría poder llamar al presidente o al director o al decano de la universidad, de la UABC, y decirle: oye, ¿me puedes vender un doctorado? Entonces sería fascinante, ¿verdad? Todos tendríamos títulos sin saber nada, ¿no?
pero hay procesos para llegar ahí. Igual, para llegar a los momentos mejores de tu vida necesitas pasar por los valles. Por eso la Biblia dice que tú eres más que vencedor. Así te declara la Biblia. Pero para ser más que vencedor, tienes que haber vencido algo, tiene que haber una batalla. Entonces, no puedes ser victorioso sin haber pasado batalla. Y son procesos de Dios. Por eso la experiencia después del valle sigue la montaña. La montaña representa dos cosas importantes: lo que entregamos a Dios, pero los momentos que pasamos con Dios. Dos momentos. Momentos que estamos entregando a Dios cosas y momentos que estamos recibiendo a Dios. Muy importante. Déjenme explicarlo todavía más. En el Antiguo Testamento especialmente, y en el Nuevo Testamento lo vemos en algunos pasajes, hay lugares altos que representaban cosas malas. O sea, la gente en aquel tiempo creía que entre más alto hacías algo, más cerca estabas a Dios. O sea, si yo me subía a una montaña y se encontraban muchos altares a dioses paganos en las montañas, porque ellos pensaban entre más alto subías y escalabas, más cerca estabas con Dios. O sea, yo me podía subir a este edificio y el contexto de ellos era: yo estando en el techo estaría más cerca a Dios que ustedes que están aquí abajo. Y era el proceso. Entonces lo que Dios quería hacer, y en cada ocasión que vemos altares paganos en la Biblia, vemos a Dios diciendo: quita de tu vida los altares. Eso nunca era dentro de la ciudad, siempre era en los montes. Entonces hay algo que necesitas entregar. Y a veces pensamos que yo no tengo dioses ajenos. O sea, idolatría, pues fulano de tal o sutano, ellos son idólatras, ellos tienen un ídolo dentro de su casa y a veces pensamos que un ídolo es tener una imagen de algo o de alguien en la casa, pero hay otros ídolos que son mucho más profundos que esos. Hay gente que su ídolo es el dinero o el trabajo o sus sueños, y eso es lo que toma la mayoría de su tiempo, de su vida, su enfoque, porque el ídolo de ellos no es una imagen que tiene, sino es una cosa que tiene en su corazón. Por eso el primer mandato de Dios, de los 10 mandamientos, el primero es, ¿se acuerdan? No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, entre tú y yo no debe de existir nada para que yo pueda tener una relación profunda directamente contigo. No puede haber. Entonces tienes que quitar esas cosas. Y Dios empieza a confrontarnos. Pero a veces nos hacemos religiosos y pensamos que ciertas imágenes son o ciertas cosas o si algo tiene cierto objetivo, ¿no? De pronto pinta uno una estrella y dicen: uy, la estrella la pintaste medio chueca, entonces es satánica y todo eso. Pues nada más pinté una estrella, no te vayas tan allá, ¿no? Pero hay gente que con todo eso se espanta. De hecho, hay unos pantalones de mezclilla que venden, que el nombre de los pantalones son bonitos pantalones, son la verdadera religión, ¿no? True religion. Y tienen una etiqueta aquí atrás y tienen una imagen de Buda. Y hay mucha gente que no compra los pantalones porque dice: eso es de otra religión, es de otra cosa, yo no soy idólatra. ¿Sabes qué te recomiendo? Compra los pantalones porque son bonitos, córtale la etiqueta y usa los pantalones. ¿Cuál es el problema? Yo lo que pregunto es: ¿qué está en tu corazón? Porque a veces tenemos tan engranado en nuestro corazón ciertas cosas, y eso es lo que se empieza a convertir en un ídolo, que Dios está diciendo: yo necesito que quites esas cosas de tu vida. Por eso necesitamos llegar al lugar donde también no solo entregamos a Dios cosas, sino también nos encontramos con Dios. Váyanse conmigo por favor a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 34. Y Jesús aquí les está hablando sobre el verdadero compromiso. Dice: entonces llamó a la multitud para que se unieran los discípulos y dijo:
Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. De pronto te lo presenta en perspectiva de lo que es. O sea, ¿quieres verdaderamente seguirme y vivir en mi presencia? Requiere un sacrificio. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, a veces no queremos esos sacrificios porque pues es difícil. La montaña es un lugar donde Dios trata con nosotros. Él empieza a tratar con áreas de nuestra vida, confronta nuestra vida. Entonces, la montaña, para subir una montaña, requiere esfuerzo. Es difícil. Yo lo sé porque hace no mucho tiempo, diría yo unos 3, 4 meses, me compré una bicicleta. Yo no sé si ustedes tienen bicicleta, yo ya tengo una. Me compré el casco, todo. De hecho, me compré el pantalón, todo como debe de ser, como va un ciclista, ¿no? Y un día me levanté y bien temprano y se despierta Claudia y me dice, ¿a dónde vas? Yo le dije, voy a ir a hacer ejercicio, voy a ir a andar en bicicleta. Lo que les voy a contar es entre tú y yo, ¿eh? No le vayan a decir a nadie más lo que pasó. Entonces ella dice, ¿estás enfermo? ¿Ocupas ayuda? ¿Quieres que llame a algún psiquiatra o algo, ¿no? Para que te ayude, ¿no? No, yo voy a ir a hacer ejercicio. Agarré, me subo a mi bicicleta y de donde yo vivo ahorita, en unos departamentos, para llegar al primer semáforo es una subidita. Es como 1 kilómetro subiendo. Entonces no es mucho, es 1 kilómetro. Pues, 1 kilómetro, yo decía, no, eso lo hago varias veces. Entonces me subo a la bicicleta y empiezo, y como a los 150 metros, espérense, no he terminado mi historia, no se rían todavía. Tuve que parar. Se me había acabado el oxígeno, ya no podía más, mis piernas las sentía de este tamaño, y no era porque se las sentía musculosas, sino me dolían y me temblaban. 150 metros, ¿no? Me bajo de la bicicleta y había una pareja ahí parada al lado mío. Yo dije, no puedo hacerlos pensar que no puedo yo. Entonces, lo que hice es me puse a ver el paisaje. Volteo para ver el paisaje con la bicicleta, como que si estoy bien. No, me daba vergüenza que supieran que solo duré 150 metros. Entonces me vuelvo a subir a la bicicleta ya que se van ellos. Entonces yo dije, no, pues no me voy a dar por vencido, voy a seguirle. Entonces le seguí. Híjole, no podía. O sea, la realidad es que venía gente, yo de pronto paraba y yo dije, no, me voy a regresar, pero van a darse cuenta que me regresé y van a decir, híjole, ese viejito no pudo. Entonces yo dije, no me doy por vencido, ¿no? Entonces le seguí. Quiero que sepan, llegué al semáforo, vomité una vez en el camino, pero llegué. Entonces, y ahí me di cuenta que el subir no es tan fácil como el bajar. El bajar ni tuve que pedalear. Hasta descansando, ¿no? Pero el subir, qué difícil fue. Y cuando nosotros hablamos de las experiencias en montañas con Dios, o sea, esas montañas requieren un esfuerzo de la parte nuestra para poder llegar a un lugar donde Dios no solo trata con las cosas que necesitamos deshacernos de ellas, pero también empieza a tener una relación profunda e íntima con nosotros. Y requiere un esfuerzo. Por eso cuando nosotros hablamos de la oración, qué difícil es orar. Requiere un esfuerzo extra para poder llegar a un nivel espiritual donde puedes haber experimentado la presencia y la gloria de Dios. Hay varias, en la Biblia hay varias experiencias. Por ejemplo, donde reposó el arca de Dios se llama el monte Ararat. Este es el monte Ararat. Y ustedes van a notar algo muy significativo. Entre más alto la montaña, menos hay sobre la montaña.
Porque hay mucha gente que dice, no, me voy a ir a las montañas para andar entre los pinos y todo eso. Sí, estas son las montañas bajitas, la realidad. Serán altas para nosotros, pero son las montañas, porque las montañas más altas, llega el momento donde hasta los pinos dicen, no, 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 yo hasta aquí llego. Los que quieran seguirle, el oxígeno, el aire, el oxígeno es mucho más delgado, no sé cómo es, pero más difícil respirar. Por eso aquellos que llegan a la cima por ejemplo, el monte Everest, lo único que encuentras es piedras y tierra, y obviamente hielo y nieve por las alturas. Pero llegan al momento y lo que hacen es se paran a contemplar la belleza de todo lo que se ve. Es impresionante, por lo menos lo que uno ve en televisión y todo eso. Y te vas a dar cuenta que entre más alto vas en las montañas, menos existe. Porque en la Biblia la experiencia con Dios es en la montaña. Y ese es el lugar donde Dios quiere tenerte a ti a solas. No quiere nada alrededor, nada. Ninguna bendición, ninguna cosas, no, nada de lo demás. Lo único que quiere Dios es tener una relación contigo. Y fue aquí en el monte Ararat, y ustedes van a notar ahí el círculo rojo, es donde supuestamente ese es el arca de Noé. Lo que han encontrado hasta ahorita que puede representar el arca de Noé es eso, que eso ya es madera petrificada. De acuerdo a lo que han visto basado en fotografía satelital, tiene una profundidad posiblemente de 4 hasta 5 pisos y da la medida que da en la Biblia. Entonces, pero eso no es lo más significativo. Lo más significativo, nosotros humanos ponemos atención a eso, pero Dios fue el pacto que hizo Dios con Noé. Y dice la Biblia que ahí edificó un altar Noé. Es más importante que el arca. Entonces, Dios en el monte es donde hace algo, te quita algo, pero también te da una experiencia fuera de lo común, fuera de lo normal. Por ejemplo, para Abraham era el monte Moriah, donde Dios le pide que vaya y sacrifique a su hijo. Dice, tu único hijo, el que amas, quiero que me lo entregues. Y he escuchado mensajes de gente que decía, me imagino el dolor en Abraham y la pesadez en lo que pensaba. Él nunca pensó nada de eso. La Biblia dice que él iba y él fue con confianza y le dijo hasta a sus siervos, ustedes quédense aquí, mi hijo y yo iremos, adoraremos y regresaremos. Él iba con toda confianza que Dios iba a hacer lo que tenía que hacer, iba a cumplir su palabra. Pero en ese lugar, monte Moriah, es donde pone a su hijo, y cuando está por sacrificarlo, el ángel lo para y provee el carnero que él puede poner como sacrificio. Entonces hay una provisión de sacrificio, y en el monte Moriah, en un futuro se va a llamar monte Sión. En ese mismo monte Dios entrega a su único hijo encarnado para sacrificio de la humanidad. Experiencias importantes. Hay otro monte que tengo una foto de este, es el monte Sinaí, que también es conocido como el monte Horeb. Aquí es donde Moisés se encontró con Dios. Dios le revela su nombre, le revela lo que puede hacer, y curioso, entre nubes, la nube descendía sobre ese monte, y empezaban los truenos, los temblores, los relámpagos, rayos que se veían, y la gente tuvo temor cuando Dios dice que vengan y aquí me adoren. Ellos no querían subir, preferían que un sacerdote subiera, alguien más subiera en su lugar, porque tenían miedo de enfrentarse con Dios, porque cuando tú te enfrentas con Dios te va a quitar cosas que a lo mejor no necesitas, pero también te va a transformar como lo necesitas. Entonces ellos no quisieron subir, y pues es Moisés que se enfrenta con Dios, y Dios le entrega la ley y el poder que él puede manifestar sobre la gente. En ese mismo monte hubo otro incidente llamado Elías, que se esconde de la reina en aquel momento, y huye, porque él pensaba que era el único profeta sobre la tierra que quedaba, que todos los había matado, y no era el único.
le gustaba pensar así, pues, como si fuera el único, pero la realidad es que había muchos. Pero él va y ahí en ese lugar se esconde para que no lo encuentren, y ahí tiene un encuentro con Dios. Pero ya no es entre temblor, entre rayos, entre nubes, es con un silbido apacible, un viento leve, y ahí Dios le habla. Hay otros montes en la Biblia. Cuando Israel entra a la tierra prometida, por ejemplo, entra de lo que es hoy en día Jordania, entran hacia la tierra prometida, cruzan entre dos montes importantes, monte Gerizim. Para aquellos que quieren saber, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, ella dice, bueno, en el monte Gerizim es donde nosotros adoramos. Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros decimos acá, ¿dónde es? Ellos cruzaron entre esos dos montes, Gerizim y el monte llamado Ebal. Gerizim significa bendición y Ebal significa maldición. Porque cuando tú entras a la tierra prometida, en toda tu vida vas a tener que tomar decisión sobre la vida o la muerte. El Antiguo Testamento dice, frente a ti hay dos, está la vida y está la muerte. Y el Señor te dice, escoge la vida. Entonces, es en un monte donde Jesús revela los secretos del reino a un pueblo. En lo que es Galilea, el mar de Galilea es un lago que se llama Mar de Galilea. Mucha gente piensa que es un mar. No es un mar, es un lago muy grande. Tiene cambios de vientos y todo muy severos. Por eso hay tormentas también sobre ese lago. Pero en ese lago Jesús sale y de pronto sube, porque inmediatamente está rodeado, es como un valle y está el valle lleno de agua, y sube la montaña y puede voltearse y mira hacia abajo, y por los vientos y la ubicación de las montañas y todo eso, cuando hablas pueden multitudes escucharte. Y ahí Jesús empieza a hablar, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados los de limpio corazón. Y empieza a dar las leyes del reino. También hay otro monte en Jerusalén, es el lugar que se llamaba el monte Sión. Y Jerusalén es el lugar alto, no es el más alto en Israel, pero es un lugar alto. Entonces siempre que tú leas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vas a leer sobre Jerusalén y dice, subían a Jerusalén, porque era un monte. Es muy simbólico todo esto. Entonces cuando dice bajó a Jericó, porque del lugar alto baja a un lugar donde tenían que hacer cualquier cosa que tenían que hacer. De hecho, Jesús murió en un lugar llamado el Monte Calvario. Entonces es simbólico. Pero Dios anhela revelarse para hacer dos cosas: quitarte ciertas cosas, pero también manifestarse en tu vida. Entonces, entre más subes, más difícil el viaje y menos vas a encontrar. Pero es cuando yo no puedo, cuando yo no puedo más, es ahí donde Dios quiere tenernos, en un lugar donde podemos reconocer, Señor, ya no puedo más. Pablo en 2 Corintios 12:9 decía, Señor, es que ya no aguanto este aguijón que hay en mi vida. ¿Qué necesito hacer? Y el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad tuya, en la pequeñez, en la incapacidad tuya. Es cuando Dios se manifiesta. Cuando yo digo yo no puedo, es cuando Dios dice, ok, yo sí puedo. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Entonces Dios quiere llevarnos a ese lugar, y por eso siempre la referencia de monte es una cosa, parece ser bonita, pero es difícil llegar ahí. Pero cuando llegamos, qué experiencias tan hermosas. Jesús lleva a sus discípulos en Mateo capítulo 17 a una parte en el norte de Israel. Y ahí empieza a tratar con ellos.
Pero de pronto los aparta y aparta a 3 de sus discípulos, entre ellos estaba Pedro, pero 3 de sus discípulos que siempre andaban muy cercano a Jesús. Y Jesús los lleva a un monte poco más alto todavía. Y dice la Biblia que ahí se transfiguró. Dice el versículo 7, entonces Jesús se le acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Algo sucedió aquí. Fue lo que se llama la transfiguración, donde Jesús de pronto es traspasado de lo natural a lo espiritual. Un cambio, una metamorfosis de transferencia de lo humano a lo divino. Y de pronto lo están viendo, y me imagino la gloria y lo magnífico de Dios. Y de pronto se aparecen 2 personajes, Moisés y Elías. 2 de los personajes para el judaísmo de los más importantes. Moisés representa la ley y Elías representa los profetas. Entonces, este evento es algo sumamente importante que surge otra vez en una montaña, que para ellos empieza a enseñarles la ley es lo que Dios quiere de ti y los profetas es lo que Dios te promete a ti. Entonces Dios está diciendo, mira, esto es lo que yo quiero de ti, quiero quitarte esto, quiero asegurar que tú obedeces esto, pero también esto es lo que yo te prometo, esto es lo que yo te quiero dar. Ahí es donde Dios empieza a revelarse. Y después de experimentar la grandeza de Dios, se levanta Pedro y dice, qué glorioso fue este incidente. Porque cuando tú experimentes la presencia de Dios, va a ser transformador. Ahorita lo que tú has experimentado es religión. Llegaste, cantaste, algunos de ustedes lloraron, algunos levantaron la mano, algunos sintieron, qué bonito se siente. Y es todo, pero no has experimentado la gloria de Dios manifestada. Porque el día que lo experimentes, Pedro se levanta y dice, Señor, aquí debemos de hacer 3 templos, uno para Moisés, otro para Elías y obviamente el más grande para ti, Señor, en el mero centro, y aquí hay que quedarnos el resto de nuestros días. Y el Señor dice, ¿qué onda contigo, Pedro? Para esto no es todo esto. Ahora hay que ir y hacer la voluntad de Dios, porque después de que experimentas la gloria y la presencia de Dios, Dios quiere que bajes y manifiestes esa gloria con la gente. Eso pasa en Éxodo 19 con Moisés y eso pasa en Mateo 17 con los discípulos. Después de ese incidente, Jesús desciende, levanta a sus discípulos y se van y libera a una persona que estaba endemoniada. Tú dirías, no, pues que no es mejor quedarse en la presencia de Dios. Sí, pero la presencia de Dios que Dios te da a ti es para algo. Recuerden que lo de Dios no es para quedármelo, lo de Dios es para impartirlo. En Génesis capítulo 12, Abraham recibe la bendición, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sí, te bendeciré, sí te haré famoso, sí habrá grandeza entre tu familia. Sí, tu descendencia será como las estrellas del cielo y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué pasó con Israel? Se quedó con todo porque dice, bueno, ellos son el pueblo escogido. Sí, el pueblo escogido para bendecir, no para quedártelo. Entonces Jesús llega con los discípulos y le dice, tenemos que ir a sanar un endemoniado. Entonces, cuando llegan, y obviamente los discípulos hacen su intento en tratar de sanar al endemoniado y no pudieron. Y cuando Jesús lo sana, inmediatamente queda libre de ese demonio. Ellos llegan con Jesús y dicen, oye, pues nosotros intentamos también y no pudimos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Hay una conversación ahí en Mateo 17, muy, muy interesante, porque empiezan a hablar y Jesús les empieza a hablar de pronto de la fe. Yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras decirle a este monte, quítate y pásate acá, y sería hecho, y nada les sería imposible. Lo que está diciendo el Señor a ellos
ustedes acaban de experimentar la gloria de Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras decir: Señor, la presencia tuya que experimentamos ahí, yo la quiero experimentar en mi casa. Y dice: y nada te sería imposible. Pero a veces nosotros pensamos que Dios lo que quiere, y mucha gente que de pronto se le botan las canicas espirituales. No sé si existen las canicas espirituales, ¿no? Pero se le botan las canicas espirituales y de pronto se hacen súper espirituales que cuando lo ves hasta ¿qué te pasa? Es que estoy caminando en presencia del Señor. Tú dices: wow, y así caminará el Señor también. Nunca bajaron de la montaña. A lo mejor tuvieron una experiencia genuina, pero se quedaron atorados en el lugar y nunca bajaron, porque Dios nunca te da una experiencia con Él que no sea para bendecir a los demás. Entonces, si tienes fe, la gloria de Dios que experimentaste en la montaña tiene que pasar al lugar donde tú vives. O sea, por más hermosa que sea esa experiencia, no puedes quedarte ahí. Tienes que llevar la gloria a la gente. Porque esa experiencia lo que hace es te renueva tu fe y cambia tu vida. La experiencia que tú pases con Dios va a renovar tu fe. Recuerda, ¿dónde Dios prepara nuestra fe? En los valles. ¿Qué pasa? Para fortalecer tu fe, para que te hagas firme, para poder pararte, pero de pronto te lleva a experimentar su gloria para que ahora pases esa gloria a los demás. Moisés de pronto dice: Señor, quiero ver tu gloria. Yo no sé si tú has querido ver la gloria de Dios o la presencia de Dios. Yo en una ocasión, yo estaba joven, vivíamos en Yuma, Arizona, y yo quise experimentar la gloria de Dios. Yo estuve clamando: Señor, quiero ver tu gloria. Y recuerdo que en el departamento donde vivíamos ya estaba oscureciendo el día, se empezaba a oscurecer todo. Yo dije: qué buen momento para estar con Dios. Entonces yo decía: Señor, quiero ver tu gloria. Y de pronto todo el cuarto se llenó de una luz. Empecé a temblar, me dio mucho miedo. De pronto yo decía: no, mejor no, Señor, mejor dejémoslo así, ¿no? Obviamente me di cuenta, nosotros en los departamentos donde vivíamos, yo estaba en la sala, había un pasillito que daba directamente a una puerta en la cocina que tenía una ventana, y al otro lado estaba el estacionamiento de los departamentos, y había llegado un carro con las luces encendidas, y cuando se vio la luz, y yo pensé que era la presencia y la gloria de Dios, ¿no? Pero era la gloria de un Ford Mustang 79 o algo así, no sé. Moisés dice: Señor, quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria. Nosotros queremos la bendición de Dios, pero lo que necesitamos es a Dios. No necesitamos la bendición de Dios, necesitamos al Dios de bendición. Este lugar es donde se encuentra usualmente lejos de donde tú piensas que está la bendición. Fíjense, cuando Dios saca a Israel de Egipto, los cruza por el mar, y luego para llegar, si ustedes ven un mapa, para llegar a Israel, a la tierra prometida, es así, un poquito hacia el norte. Pero lo que hizo Dios es, los saca, cruzan el mar y luego descienden, como que se están alejando de donde está la tierra prometida. ¿Qué está pasando? Como diciendo: Señor, ¿ocupas un mapa para saber a dónde vamos? Porque a mí se me hace que estás perdido. Pero lo que Dios quería es que antes de entrar a la bendición, que tú experimentaras la presencia del Dios de la bendición, que es mucho más glorioso. Y los llevó a Horeb. Y ahí dice Éxodo 19, vayan a Éxodo 19, y noten las cosas que Dios dice a ellos, empezando en el versículo 4. Dice: ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas
de águila y los traje hacia mí. Fíjense lo que Dios está haciendo. Tú dirás, bueno, ¿qué no Dios está en la tierra prometida? No, 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 no. Dios está donde quiere establecer su gloria y tú necesitas llegar a ese lugar donde Él establece su gloria. Dice, yo los traje en alas de águila a mí. Eso es lo que Dios dice en el Nuevo Testamento. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dice, iré y prepararé un lugar y luego volveré y los tomaré a mí mismo. Las mismas palabras que aquí. Porque lo que Dios quiere es que tú habites en su presencia. Y el Señor dice, mira, yo lo primero que quiero que entiendas es la gracia mía. Tú estás aquí sentado únicamente por gracia de Dios. Amados, no naciste en un China comunista. No naciste en un Norte Corea donde no hay libertad para adorar a Dios. Dios en su gracia y su misericordia te hizo mexicano y podremos quejarnos de lo que querramos de México, pero tenemos la libertad hoy de estar sentados aquí adorando a Dios. Toma eso en cuenta. Gracia de Dios. Pero luego sigue diciendo versículo 5, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto. Ahora lo que Dios dice, lo segundo dice, entiende la gracia, porque cuando te lleva a su presencia quiere que entiendas la gracia y luego quieres que obedezcas algunas cosas. Y cuando obedeces su palabra, noten ahora la bendición. Ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Dice, toda la tierra es mía, pero ustedes son especiales. Y ahí reconoces la gracia de Dios, obedeces la voz de Dios por amor y te lleva al lugar de bendición. O sea, de nada te sirve vivir en una tierra prometida sin la presencia de Dios. De nada te sirve tener la bendición de un buen negocio sin la presencia de Dios, porque al final te acaba. Dice, serás mi tesoro. Serás un reino de sacerdotes, o sea, serás mediador. O sea, tendrás que bajar del monte a compartir con los demás y serán diferentes a los demás. Hay gente que te va a venir a preguntar de pronto, oye, ¿por qué tú te estás pasando un problema dificilísimo? ¿Por qué estás en paz? Y tú podrás decirle, ay, porque Dios está conmigo. Yo tengo cosas difíciles igual que todos los demás. La diferencia es que yo sé quién me acompaña en cada momento. Es diferente. O sea, es una relación de amor. ¿Tú por qué obedeces? Porque amas. No hay mucha gente que obedece a Dios porque tiene temor. Híjole, es que si no hago esto, el Señor no me va a bendecir. No, 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 yo hago esto porque lo amo. ¿Se acuerdan de los diezmos? Dice Deuteronomio, Éxodo. Cuando tus hijos te pregunten ¿por qué diezmas? Tú podrás decirle, porque un día yo era esclavo en Egipto y con su gran poder y su mano me sacó de allá y me trajo a esta tierra. O sea, yo doy, no porque Dios me lo demanda y me va a caer con un balde de agua caliente encima porque no lo hice. Yo lo hago porque yo amo a Dios. El amor, la obediencia es por amor. Es una relación de amor. Miren, tú vas a obedecer no para recibir de Dios. Tú vas a obedecer para recibir a Dios. Uy, qué increíble está eso. ¿Saben qué? Yo lo voy a anotar. Qué buena frase esa. Mira, tú no obedeces para recibir de Dios. Tú obedeces para recibir a Dios. No es la bendición de Dios,
es el Dios de bendición que necesitas. Entonces la meta es vivir sabiendo que Dios está con nosotros. Pero saben que en nuestra vida no hemos encontrado el monte. Y déjenme hablarle a los varones, porque yo considero que es importante que los varones que Dios nos puso como sacerdote de nuestro hogar, no hemos encontrado un lugar donde es el monte para nosotros. No es ir a buscar una montaña para escalarla. Lo importante es encontrar un lugar donde tú te puedas encontrar con Dios. A lo mejor es algún sofá, algún rincón en tu casa. A lo mejor es el patio. A lo mejor es dentro de tu carro, antes de bajarte a la casa. Poder tomar su palabra y leerla. Yo les he contado del evento con mi padre. Yo estaba estudiando en su casa y un día se sienta él frente a mí y me observaba por unos minutos y de pronto me dice: oye, Fermín, ¿cuándo lees tú la palabra? Yo le decía: padre, me sorprende que me ves aquí todos los días estudiando y todavía preguntas eso. Y dice: no, es que veo que estudias. ¿Cuándo lees tú la palabra? Solo para deleitarte en Él, no para llenar tu intelecto, para poder conocer a Dios más, para poder abrir la Biblia y de pronto nada más deleitarte en sus palabras que te dicen: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, renueva mis fuerzas y me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, que tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la presencia de Dios quiero vivir todos los días de mi vida. Momento donde tú encuentras un monte y puedes decir: Señor, en este lugar te quiero entregar esto de mi vida, pero quiero experimentar tu gloria. Es transformador. La Biblia dice que cuando Moisés bajaba del monte, su rostro brillaba y la gente cuando lo veía se temía y se postraba, porque la presencia de Dios es transformadora, amados. Y hay muchos de ustedes que tienen mucho tiempo que no sienten la presencia de Dios. Algunos algún día la sintieron. Ya tienen mucho tiempo sin sentir presencia de Dios porque no han subido al monte. Hay algunos que nunca lo han experimentado. Yo te recomiendo que busques en tu casa, en nuestra casa, en casa de ustedes, donde estamos ahorita. Es una casa pequeña, es un departamento, pero la recámara principal tiene un closet muy grande. Y yo el otro día nada más quería un poquito apartarme de todo y me metí al closet, cerré la puerta, apagué la luz y ahí me encontré con el maestro. Horacio dice que ya salí del closet, entonces ya salí del closet. Pero me encontré con el maestro. No puedes ser transformado solo porque recibes bendición. Necesitas encontrarte con el Dios de la bendición. Eso es transformador. Amados, ¿y eso va a transformar tu relación con tu esposa? Tantos creyentes aquí que ahorita, y yo lo digo con toda confianza porque yo fracasé en mi vida, pero entiendo ahora lo que Dios hizo en mi vida, la transformación y por dónde me llevó.
Pero hay gente que ya con años sabiendo a quién clamar y prefieren divorcio, separación, problemas. Y Dios dice: aquí estoy. Sube al monte, esfuérzate poquito por llegar a mi presencia, porque lo que yo te quiero dar te va a transformar. Y por eso dice: acércate a mí, que yo me acercaré a ti. Debe haber un cambio, a menos que yo estoy dispuesto a decir: Señor, yo sé que va a tomar un esfuerzo, pero quiero llegar a tu presencia. Señor Jesús, tú siempre estás con nosotros. De hecho, no hay lugar donde tú no estés. Pero hay lugares específicos donde decides manifestar tu gloria. Y uno de ellos es en los montes, donde voy y te entrego las cosas que me han impedido llegar a ti. Y ahora permito que tu presencia transforme todo, mi pensamiento, mi manera de ser. Aquí hay mucha gente, Señor, que tiene rato o posiblemente nunca ha experimentado tu gloria. No es un acto religioso, Señor. La religión no hace esta transformación, solo tu presencia lo hace. Yo te pido que tú lleves a cada persona aquí a experimentar tu presencia, porque sin lugar a duda serán transformados y nunca podrán ser los mismos. Y entendemos que esa experiencia no es para quedarnos en ese lugar, sino para bajar, impartir tu gloria a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares y vecinos. Porque el anhelo tuyo es bendecir a toda la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén.